esta unidad de servicios bibliotecarios y de información Coatzacoalcos, y al nombre de la Vicerrectoría también de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, y que estén ustedes aquí presentes con nosotros en este webinar temático marcado dentro del Día Internacional de la Lengua Materna. Y también agradecemos a las invitadas e invitados de nuestra universidad, sobre todo a los compañeros y las compañeras que están trabajando en algunos proyectos relacionados con la diversidad lingüística en nuestra región universitaria y también en nuestro país. Al igual que damos la bienvenida a los compañeros de la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social de nuestra institución hermana del Colegio de la Frontera Norte, en específico la sede de Ciudad Juárez. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Esta mañana, este mediodía ya, nos acompaña la doctora Lourdes Budar Jiménez, quien es la directora de la Universidad Veracruzana Intercultural en nuestra Universidad Veracruzana. También nos acompaña el maestro Carlos Lamot Zabaleta, vicerrector de la región universitaria Coatzacoalcos-Minatitlán de nuestra universidad. Y también recibimos esta mañana a quien va a ser la persona encargada de platicarnos en este webinar sobre su trabajo con las comunidades hablantes de alguna lengua indígena de nuestro país, el doctor Jonathan Rangel, y me voy a permitir leer un poco sobre el trabajo y la semblanza académica del doctor Rangel. Jonathan Rangel es doctor en Ciencias del Lenguaje por el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales en Francia, y actualmente es investigador postdoctoral asociado al Laboratorio de Estructura y Dinámica de las Lenguas del Centro Nacional de la Investigación Científica, de igual manera en Francia. Es autor de la primera tesis sobre la lengua zoque ayapaneco, que se habla en específico en Tabasco, nuestro estado vecino, y donde nosotros como región universitaria tenemos a muchas y muchos compañeros universitarios que provienen de esta entidad hermana de Tabasco. Y esta lengua del zoque ayapaneco es una lengua en alto riesgo de desaparición, infortunadamente, en nuestro país. El caso del doctor Rangel, sus temas de investigación incluyen la variación lingüística, la documentación, la descripción, el reclamo y la revitalización de lenguas en muy alto riesgo de desaparición, al igual que trabaja con sus hablantes desde una perspectiva multifactorial. Una de sus líneas de trabajo fuertes son los proyectos comunitarios para la revitalización lingüística y editoriales bajo un esquema de investigación-colaboración, sobre todo implementando tecnologías para el lenguaje. En este momento quisiéramos pedirle a la doctora Lourdes Budar Jiménez si tiene a bien dedicarnos unas palabras para este webinar temático. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes ya a todas y todos. Me da mucho gusto que me hayan invitado para brindar unas palabras en este webinario. Y pues saludo a todas y todos los panelistas. Con su permiso, doctor Lamot, voy a dar unas breves palabras. Fíjense que el reconocimiento de la diversidad lingüística de una sociedad es un logro, sin duda, pero en realidad es el inicio en el camino a la puesta en valor para la preservación y para la visibilización de las lenguas maternas en la construcción y el fomento de las sociedades justas, equitativas, pacíficas. Y en la Universidad Veracruzana, a través de la Universidad Veracruzana Intercultural, el reconocimiento, la puesta en valor, la visibilización de la diversidad lingüística de nuestro estado es un esfuerzo cotidiano que realizamos quienes laboramos aquí y que desarrollan con especial esmero los académicos de la orientación de lenguas de las licenciaturas en Gestión Intercultural para el Desarrollo y el Derecho con enfoque de pluralismo jurídico. En Veracruz se hablan y se escuchan alrededor de 14 distintas lenguas al español, y todas ellas con un profundo arraigo en el paisaje que habitan, con amplios saberes locales y conocimientos desarrollados en su propia visión del mundo. Y no podemos seguir operando bajo un pensamiento que no reconoce el potencial explicativo, creativo y de conocimiento de estos idiomas. También debemos reconocer que nuestras instituciones han sido rebasadas y aún son incapaces para asumir la diversidad lingüística. Sin embargo, esto no debe ser un lastre para avanzar hacia la construcción de instituciones inclusivas, diversas e interculturales. De hecho,
la realización de este webinario es un paso y un aliciente para superar visiones absolutistas y colonialistas. No podemos ser laxos, y perdón por la palabra, pero no podemos ser laxos en el reconocimiento de los derechos lingüísticos y con su valorización para la construcción de conceptos más justos. Para muchos, desde el monolingüismo, es difícil entender el tipo de violencia que genera la coacción al uso de un idioma distinto al materno. Es difícil entenderlo porque nuestra visión del mundo somete a la obligación social, tanto política como de legitimidad, para aprender las reglas y las normativas sociales para el ejercicio de los derechos y las obligaciones en otro idioma, uno distinto a la comprensión, construcción de la cotidianidad de los pueblos indígenas que hablan estas lenguas. Cuando un sistema obliga a pensar en un idioma diferente y merita la lengua materna, se ejerce una violencia tácita, casi perfecta, que agrede no solo a quien es ejercida, sino a las miles de voces y procesos sociales de los cuales el hablante es parte y manifestación. Una violencia casi perfecta que no hiere el cuerpo de inmediato, que no desangra en breve, violencia no se sufre en el instante, pero sí es una violencia para quien la ejerce, pero constante y efectiva para quien la sufre. Una violencia que inconscientemente nos obliga a callar, a desechar nuestras explicaciones y es un presente que requiere dialogar los saberes y evitar la comodidad de la omisión y actuar con pertinencia y con responsabilidad. Celebremos la diversidad, el pluralismo, no solo de Veracruz, sino de todo nuestro estado, los estados vecinos y nuestro país. Así que les deseo mucho éxito en este webinario. Muchas gracias, doctora Lourdes. Y precisamente como lo comentaba la doctora, esa es una de las funciones que tenemos ahora nosotros como dependencia universitaria, hacer una lucha en esas líneas que la doctora mencionaba, y por eso están aquí mis compañeras y mis compañeros también, que son parte del equipo de la USB Coatzacoalcos, donde estaremos en próximos días haciendo algunos lanzamientos específicamente para recuperar los patrimonios de nuestra región universitaria. Y nosotros como centro también de información estaremos pugnando por la infodiversidad para todas las audiencias y para todas las personas. Ahora le pediría, por favor, al maestro Carlos Lamot Zabaleta si nos dirige unas palabras e inaugura este webinar. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Realmente para mí es de mucha satisfacción el que eventos de esta naturaleza se desarrollen aquí en la región y que en este momento confluyan en la misma organización tanto la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información de Coatzacoalcos y que se sumen a la misma la Universidad Veracruzana Intercultural y que estén participando también estudiantes de la maestría del Colegio de la Frontera Norte y por supuesto nuestro ponente principal, doctor Jonathan. La doctora Lourdes ha sido muy clara, sus palabras reflejan el pensar que nosotros tenemos y por el cual nosotros desarrollamos esta actividad. Creemos efectivamente que ha habido una violencia tácita al obligar a los pueblos originarios a abandonar su lengua materna y adoptar el castellano. Esto, hasta el día de hoy, es un reflejo claro del colonialismo. Y yo quiero comentarles que es un esfuerzo que tenemos que hacer para que permee esta realidad en toda una población. Yo tenía una tía, una señora muy sensible, que cultivaba muchas expresiones artísticas, muy culta. Sin embargo, tenía muy marcada el hecho de no aceptar el que se promoviera el uso de las lenguas originarias.
Y ella es el reflejo de una sociedad. Ella tendría en estos momentos 95 años. Pero es el reflejo de una sociedad que así creció. Y es en esa sociedad en donde nosotros tenemos que hacer ver una realidad. Y efectivamente, una lengua es una manera de pensar. Hacer a un lado una lengua es hacer a un lado muchos saberes. Y es un bagaje cultural de nuestra nación que debemos de preservar y debemos de promover. Por eso es que agradezco de nueva cuenta la iniciativa del maestro Javier Ramírez Carrillo y de quienes lo han apoyado para que hoy podamos tener este webinario que finalmente lo estamos también transmitiendo a través de otras plataformas y que esperamos que sea, junto con la acción que se desarrolló hoy en la mañana en el seno de la Universidad Veracruzana Intercultural, un inicio de una actividad muy fuerte de la Universidad Veracruzana en esta región para que las lenguas maternas sean incluidas dentro de los espacios de educación superior. Me voy a permitir, con la honrosa representación de la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, el inaugurar este webinario y deseando que sea de mucho éxito y de mucho provecho para todas y todos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, solo antes de darle la palabra al doctor Rangel, quiero comentarles a todas y todos que según los datos del INEGI en su censo 2020, en esta región universitaria de Coatzacoalcos, Minatitlán, tenemos un aproximado mayor a 90,000 personas hablantes de alguna lengua indígena o de nuestros pueblos, de los pueblos originarios. Eso nos demanda muchísimo trabajo a nosotros como región universitaria porque habla de que estas lenguas siguen vivas y que siguen vivas a través de sus hablantes. Por eso voy a ceder la palabra al doctor Rangel, quien esta tarde nos va a platicar sobre la diversidad lingüística que tenemos en México y sobre todo el qué hacer o el qué podemos hacer para poder seguir fortaleciendo a estas lenguas. Doctor Rangel, adelante y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y por este espacio, sobre todo en esta semana que ha estado cargada de eventos del el Día Internacional de la Lengua Materna, que se están dando, todo se pasó a lo virtual, entonces tenemos de repente muchos eventos pasando por varios canales, por distintos, pero para mí es un honor estar acá y poder compartir con ustedes un poquito pues unos datos y una perspectiva sobre en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Les voy a compartir la pantalla con... Ok, perfecto. Creo que ahí se ve claramente, ¿no? Perfecto. Ok. Bueno, en esta ocasión lo que quiero hablar un poco sobre, creo que la perspectiva era dar una mirada general sobre diversidad lingüística en México, pero más con el enfoque hacia el decenio de las lenguas indígenas, que voy a hablar un poquito más de qué se trata y hacia dónde va y qué es lo que viene con este evento, magno evento. Y bueno, lo que podríamos... Perfecto. Empezaremos con la diversidad lingüística. De acuerdo, bueno, una mirada general, sabemos que hay entre 6,000 y 7,000 lenguas, de acuerdo a pues digamos a la fuente, entre 6,000 y 7,000, los lingüistas más o menos están de acuerdo para decir que tenemos entre 6,000 y 7,000. Obviamente estamos hablando de lenguas que sabemos que existen, esa es una cuestión muy importante. Estas son las lenguas que están registradas, que sabemos que existen, pero no sabemos exactamente si hay más o en este caso habrá más lenguas. Es muy importante decir que siempre son estimados de las lenguas, nunca podemos hablar de un número absoluto, sino un estimado simple, pero entre 6,000 y 7,000 es un estimado siempre bastante aceptable en este sentido. Ahora, esta diversidad no es una masa homogénea, no se distribuye uniformemente por el mundo. Entonces, para tener un panorama general, si vamos a los datos, nos damos cuenta que el país, para sorpresa de muchos, el top 10 de países con más diversidad lingüística, el número 1 es Papúa Nueva Guinea, que es una cuestión que muchos no saben este dato. Indonesia, Nigeria, India,
Estados Unidos, China y México, por supuesto, está ahí en el top 10, digamos de alguna forma. Igual Estados Unidos, el caso de Estados Unidos es interesante porque cuando pensamos en Estados Unidos pensamos simplemente en inglés, pero hay muchas otras lenguas que están allá. Entonces, este es un panorama. Vemos que en el top 10 de las lenguas del mundo, ciertos países tienen muchísimas lenguas y otras menos, y sobre todo ni hablamos de Europa, que ni siquiera aparece en este ranking de los 10 países con más diversidad. Así es, hablamos de Estado-nación, por supuesto. Una cuestión importante que hay que tener en cuenta es que, tomando en cuenta estos datos, ok, tenemos 7,000 lenguas. Sin embargo, actualmente casi la mitad de todas esas lenguas se encuentran en peligro de desaparición, y el 10% podría desaparecer para este 2030. Es decir, en este decenio, al final de esta década, el 10% de la diversidad lingüística del mundo puede desaparecer, está en riesgo de desaparecer si la situación actual no cambia. Estamos hablando de 600, 700 lenguas en todo el mundo que se podrían evaporar en los próximos 10 años. Y después, obviamente, el resto, el otro 40% de las lenguas entrarían en un ciclo de desaparición después del 2030, que nos llevaría hasta el final del siglo en una desaparición del casi el 50% de la diversidad lingüística. Entonces, es importante tener en cuenta este dato porque es precisamente lo que está en juego, lo que estamos hablando cuando decimos de la pérdida, la desaparición de las lenguas. Es una hecatombe que está pasando y que muchas veces no nos damos cuenta o lo vemos cuando ya es un poco tarde, ¿no? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué nos importa? Es decir, ok, van a desaparecer las lenguas, pero ¿por qué tendría que importarnos? Creo que aquí hay 5 factores fundamentales que nos guían por qué es importante que desaparezca o que se mantenga una lengua desde algún punto de vista. Conocimiento, mencionaban en su introducción del webinar, el conocimiento como sistemas de comunicación o sistemas de conocimiento dentro de un sistema lingüístico como parte de un sistema más general. La cuestión de paz entra en esto. Mencionaban un poco la situación antes de entrar al aire, estábamos hablando un poco de la situación en España y los conflictos que en la época franquista y todo ese tipo de situaciones, pues la paz también está de alguna forma envuelta en esta situación. Para mí el punto neurálgico de todo esto son los derechos, es decir, el hablar una lengua es un derecho fundamental humano y es uno de los factores por lo que simplemente por este factor nos debería importar de que una lengua no desaparezca. Quiere decir que hay personas que no tienen el derecho de comunicarse en su lengua y eso es lo más grave, es una violación de derechos sistemática a nivel mundial, no estamos hablando de un estado específico. Inclusión en un aspecto más general. La inclusión, por supuesto, estamos hablando de que estamos dejando gente o poblaciones enteras fuera de un sistema, y un valor más universal y digamos más general que sería la diversidad, es decir, por el simple hecho de tener diversidad en el mundo, nos debería importar. Entonces, estos 5 ejes de la diversidad, de por qué nos importa, por qué es importante, por qué debería ser importante, es precisamente lo que está en juego. Y quiero poner un poco quiero que veamos una situación interesante. Estos 5 factores, ninguno tiene que ver con lengua, si se dan cuenta. Es decir, no estamos hablando de por qué nos importa la lengua por una estructura lingüística específica o por qué nos debe importar que desaparezca, sino son por 5 factores o por estos factores que son más que nada generales, que impactan de alguna forma o se ven mediante la lengua. Entonces, partiendo de ahí, de esos factores de por qué nos importa la desaparición de una lengua, en el año 2019 se organizó el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y con miras a hacer el decenio internacional de las lenguas indígenas. Ahora, ¿qué es este Año Internacional de las Lenguas Indígenas? Bueno, por 12 meses o un poquito más, hubo múltiples eventos en todo el mundo. Por primera vez se pudieron poner en un mismo espacio distintos actores. Es decir, antes cuando hablamos de diversidad mediante el UNESCO y los organismos internacionales, generalmente se hablaba o se trabajaba a nivel de Estado-nación, Organización de Estados y algunas otras organizaciones intergubernamentales, pero en este caso el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas fue el primer gran evento o gran año donde se pudieron conjuntar distintos actores en torno a la diversidad. Y distintos actores, estoy diciendo que no nada más un Estado, sino también actores, pueblos indígenas, comunidades indígenas, académicos
sociedad civil en general y ciudadanos comunes y corrientes se pudieron poner dentro de esta situación, lo que permitió ver desde un punto de vista un poquito más general lo que significaría un evento o lo que podría pasar en el futuro en cuestión de la diversidad lingüística. Es importante decirlo, para mí, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas fue un poco lo equivalente al Acuerdo de Cambio Climático en París. Si nos damos cuenta, el Acuerdo de París fue un hito en la gobernanza internacional en cuanto a todos los estados poniéndose de acuerdo para la transición o precisamente limitar el cambio climático o la emisión de CO2. Esos compromisos que se tomaron a nivel de Estado, yo creo que es muy parecido a lo que pasó con el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Fue realmente un cambio mundial hacia un sistema un poco de más inclusión. Entonces, es importante mencionar esto, la importancia de este año, porque de ese año viene lo que sigue, que es el Decenio Internacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en este Año Internacional de las Lenguas Indígenas? Pues muchos eventos en todo el mundo, más de 900 eventos se dieron en todo el mundo. Básicamente lo que se quería era enfocar la atención globalmente en todos los riesgos que mencionábamos de cuando se pierde una lengua o por qué, con relación a la gobernabilidad de muchas otras cuestiones a nivel de estados, nación, pero también a nivel de sociedad civil. Y lo que se pretendía era empezar a ver o medir pasos para mejorar ciertas cosas de cooperación internacional entre estados, diálogo, mencionamos diálogo intercultural, y todo ese tipo de situaciones. Y sobre todo el punto más importante, creo que aquí viene lo interesante, es aumentar la capacidad. Es decir, se buscaba generar una cierta dinámica para poder empezar a tomar medidas que puedan mejorar la situación o que en conformidad de los derechos de las personas que hablan una lengua indígena. Entonces, es muy importante estos fueron los objetivos del Año Internacional a través de 900 eventos y que se dieron en todo el mundo. Entonces, creo que aquí es donde, como va pasando la cuestión del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Ahora, México como Estado-nación, digamos, como espacio político territorial, fue el país en donde se organizaron más eventos de todo el mundo. De hecho, se organizaron 167 eventos. El más cercano, el segundo país más cercano a México donde se organizaron más eventos fue Estados Unidos y fueron 100 y tantos eventos. México tuvo una participación como Estado-nación muy activa dentro de la frontera espacio territorial de México, donde hubieron muchos eventos en universidades, centros de investigación, secretarías, en comunidades. Asistí a algunos eventos dentro de comunidades indígenas que se organizaron autogestionadas dentro de las comunidades. Entonces, creo que fue algo muy interesante. Un punto interesante de esto, la foto que estoy mostrando aquí fue de un evento, fue el cierre, digamos, del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en diciembre de 2019, que fueron en la sede de la UNESCO en París, Francia, y que fue un evento sobre las tecnologías del lenguaje para las lenguas indígenas, y donde participaron. Lo interesante de eso, de ver este encuentro, fue que por primera vez en este tipo de encuentros salíamos de lo gubernamental específicamente y había sociedad civil. Todos los que están en esta foto fueron los participantes, digamos, de México desde algún punto de vista, y todos ellos que pertenecen a comunidades indígenas o de la sociedad civil y que participaron de alguna forma con sus proyectos, con sus ideas, y participamos en distintas actividades relacionadas con la diversidad lingüística y sobre todo las tecnologías del lenguaje, junto a actores como Google o Facebook y organizaciones bastante grandes que también se interesaron y participaron. Entonces, fue muy interesante ver que la sociedad civil y comunitaria estaba muy activa dentro de esto, es decir, no solamente el Estado, o no solamente como anteriormente se hacía, que son simplemente la invitación a representantes de Estado, sino en esta vez realmente estaban tomando la situación, o de alguna forma están participando la sociedad civil y las comunidades, que es muy interesante porque como decía, este Año Internacional permitió precisamente eso, la inclusión de personas que de alguna otra forma en otra época tal vez no hubieran podido participar en este tipo de eventos. Ahora bien, a partir de esto se dio el evento de Los Pinos, que fue un evento magno, fue el cierre oficial, y en este cierre se dio la famosa Declaración de Los Pinos de Chapultepec. ¿Qué fue lo que dio? Fue un hito también, porque en esta Declaración de Los Pinos lo que se hace es
se toman todas las lecciones de esos 900 eventos que se dieron en todo el año y de las actividades relacionadas durante este año del de las lenguas indígenas, y lo que se plantea es desarrollar un futuro plan de acción mundial para el diseño internacional de las lenguas indígenas. Y ahí viene lo interesante, estamos hablando de un plan de acción por primera vez, un esfuerzo coordinado entre distintos estados hacia distintos objetivos, pero el objetivo principal, las lenguas indígenas, distintos objetivos con relación a las lenguas indígenas. Este diseño va a empezar en 2022 y 2032. Es importante ver porque era importante hacer un poco la historia de lo que pasó y de cómo llegamos, porque en este diseño de las lenguas va a ser una oportunidad que no vamos a tener otra vez para poder de alguna forma cambiar la dinámica, no solamente en México, como estamos hablando específicamente, sino mundial, de forma mundial. En el diseño de las lenguas indígenas, lo que se quiere es hacer, pues, volvemos al mismo punto, los derechos, el hincapié en los derechos de las personas es el punto más importante, neurálgico. Aquí lo que está en juego son derechos humanos, y creo que es importante recalcar siempre esos derechos humanos, la libertad de expresión, la educación, obviamente la participación de las personas, pero el idioma materno, libertad de expresión y derechos de las personas. Derechos lingüísticos, un derecho lingüístico es un derecho humano. Muchas personas creen que un derecho lingüístico es una cuestión aparte del derecho humano, como el derecho a la vida o el derecho a la protección, pero en realidad un derecho lingüístico es parte de los derechos humanos y es algo que ha sido violentado sistemáticamente desde hace muchos años, y precisamente el diseño de las lenguas indígenas en este periodo de 10 años pretende sacarnos de esta dinámica y cambiar la dinámica junto con organizaciones, estados y sociedad civil y general. Ahora bien, una vez que vemos lo que va a pasar en este diseño, cuál es el objetivo de alguna forma, cómo llega México a este diseño, es decir, cómo llega, en qué situación, en qué contexto llega México. Pues bueno, empezamos con lo más básico, como las lenguas indígenas en México. Aquí lo interesante, cuando hablamos de diversidad, había yo dicho que México está entre los primeros 10 países de diversidad lingüística del mundo. Ahora bien, aquí algunos, dependiendo de la fuente, tenemos distintos números de lenguas. Aquí tenemos una fuente de 292 lenguas. Aquí se incluyen lenguas no indígenas, y ese es un punto muy importante y neurálgico que voy a tocar también un poquito más adelante, pero digamos alrededor de 292 lenguas. Cuando hablamos simplemente de lenguas indígenas, los datos del INALI nos hablan de 68 lenguas o agrupaciones y 364 variantes indígenas que se reparten en 11 familias lingüísticas. Tenemos 11 familias lingüísticas y ahí digamos que es como que ahí es donde está un poco la diversidad de lenguas indígenas. Obviamente estoy hablando de lenguas específicamente indígenas. Ahora bien, cuando vamos al número de hablantes, ya mencionaban un poco los datos del INEGI, apenas están saliendo poco a poco, ya están los datos, todavía habrá que entrar en detalle bien en los datos para empezar a ver tendencias. Pues ya vemos la primera, la población obviamente aumentó, 126 millones de habitantes en México, y cuando vemos un poco las cifras de los hablantes de lenguas indígenas específicamente, vemos que en número absoluto aumentó, de 6.900.000 y cacho a 7.300.000. Hubo un ligero aumento al número absoluto de hablantes, sin embargo, el número proporcional o número relativo a la población total del país, vemos que hubo una disminución. Ok, entonces ese es el primer dato interesante que podemos ver. Hay un aumento absoluto, pero una disminución relativa, y eso es importante, es decir, el número con relación a la población total ha disminuido. Esto podría ser una cuestión, digamos, puede deberse a distintos factores, ¿no? De nacimiento, de distinto tipo de cosas. Habrá que analizar los datos muy, muy puntualmente para ver dónde se encuentra este aumento, en qué comunidades y en cuáles no, en qué lenguas y en cuáles no. Pero lo que sí podemos ver viendo los datos globales de los censos desde 1930 es que hay una disminución constante de hablantes. Es decir, tenemos una reducción del porcentaje de hablantes sistemática desde los años 30 hasta el último censo del 2020. Aquí es importante decirlo porque quiere decir que aún que se han hecho esfuerzos, sobre todo de los años 90, que hubo bastantes esfuerzos en cuanto a cambios de legislación, modificaciones a la Constitución, etcétera, vemos que
el porcentaje de hablantes ha seguido disminuyendo sin importar eso, sin importar que haya habido cambios, y es una tendencia histórica. Entonces, yo hablaba un poquito del decenio de las lenguas indígenas, que es precisamente lo que se quiere es revertir estas tendencias históricas que hay en los estados, naciones o en los países o en espacios territoriales, y precisamente vemos que en México llega con esta tendencia, es decir, esta tendencia va a llegar México en esta tendencia de disminución de lenguas indígenas o de hablantes de lenguas indígenas al año internacional, y de ahí lo que viene en juego va a ser lo que habrá que discutir, ¿no? ¿Qué está en juego? Cuando vemos un poquito por estado, vemos la situación que igual no se reparte de forma de la misma manera. Hay estados con muchísima diversidad o muchos hablantes de lenguas indígenas, otros estados que no tienen muchos relativamente comparado. Por ejemplo, Chiapas, Oaxaca son los dos estados con más hablantes, arriba siempre del 1,000,000 de hablantes. Veracruz, ahí lo vemos con 650,000 más o menos, que está en la tercera posición. Puebla, Yucatán, Guerrero, México, Quintana Roo también está por ahí. Entonces vemos que también hay ciertos estados que concentran la mayor parte de la diversidad y otros estados que tienen mucho menos diversidad en cuanto a lenguas indígenas. Ahora bien, tenemos que hacer algunas precisiones en cuanto a la diversidad lingüística, porque generalmente cuando pensamos en diversidad lingüística, pensamos en lenguas habladas. Creo que es lo principal que se nos viene a la mente, como que es la obviedad, una lengua es hablada, ¿no? Ahora bien, también existen lenguas silbadas, hablando de México específicamente, lenguas silbadas como el mazateco chiflado que existe, que es una versión chiflada del mazateco en Oaxaca. Ese tipo de lenguas también son parte de la diversidad y generalmente no tendemos a pensar como diversidad lingüística estas lenguas silbadas. Las lenguas de señas, es interesante, tenemos las lenguas de señas mexicanas, que es la que más se habla de alguna forma, pero también hay variedades indígenas. Tenemos, por ejemplo, hay una maya yucateca, que es una variante que no se origina en la lengua mexicana de señas y se pasó a la maya yucateca, sino se originó directamente, tuvo un origen, digamos, un poco orgánico, no fue planeado, sino nació así, y nace de hablantes de lengua de maya en Yucatán. Entonces, esas también son parte de la diversidad lingüística. También tenemos las lenguas indígenas, como ya mencioné, que son las que más conocemos, son las lenguas indígenas, las lenguas vernáculas, minoritarias y minorizadas, que pueden ser indígenas y de migraciones. A ese punto voy a llegar un poco. Cuando hablamos de lenguas indígenas, generalmente, en teoría podemos decir que todas las lenguas del mundo son indígenas, porque indígena lo que quiere decir que son originarios de un lugar, que es una lengua originaria de algún lugar. La cuestión aquí, en cuanto a las lenguas indígenas, la definición un poco jurídica que se tiene en México es sobre las lenguas que se sabe que existían antes de la colonización del país y que son previas al establecimiento del Estado mexicano. Entonces, en ese sentido, por eso todas esas lenguas se les llama indígenas de alguna forma, y es lo que tienen en común todas ellas, ¿no? Esa cuestión histórica desde algún punto de vista. Pero también son lenguas vernáculas, es decir, lenguas vernáculas son lenguas que están habladas, que son habladas dentro de una comunidad, dentro de una familia. Y minoritarias y son minorizadas también. Minoritarias porque en muchas situaciones son un grupo reducido de hablantes con relación a los demás hablantes de otra lengua, en este caso el castellano, y minorizadas porque en muchos contextos sufren de presión y presión política, social o económica, por lo tanto son lenguas minorizadas. Y las lenguas indígenas también pueden ser minorizadas y minoritarias y minorizadas, pueden ser lenguas vernáculas, y también las lenguas de migraciones. Ahora voy a tocar un poco el tema de las lenguas de migraciones, que es bastante interesante. Ahora, hay lenguas de migraciones relativamente recientes, digámoslo así. Por ejemplo, les doy el ejemplo de Plodiesh, que es una lengua que hablan los menonitas que están asentados en México. El chipilo, que es una lengua variante romana italiana que se habla en Puebla. Y tenemos el romaní, que está hablado precisamente en el estado de Veracruz. Todas estas lenguas son lenguas de migraciones, se les llama relativamente recientes, pero realmente tienen desde la época de Porfiriato que existen dentro del país. Es decir, son lenguas más mexicanas de lo que se puede creer. Entonces, cuando hablamos mucho de diversidad lingüística, perdón, nunca tomamos en cuenta o casi nunca consideramos este tipo de lenguas, y por lo tanto, y sin embargo son lenguas habladas por mexicanos, es decir, todos los que hablan esas lenguas en México generalmente son ciudadanos mexicanos, que por ende
también sus derechos son violentados de alguna forma, sus derechos lingüísticos, y han sido violentados sus derechos lingüísticos al mismo tiempo que los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas. Y este tipo de lenguas existen y están ahí y son parte de la diversidad. Por eso les decía que los números de diversidad lingüística, de cuántas lenguas hay en México, depende de qué consideres como diversidad. Y entonces aquí es muy importante poner realmente ver las lenguas de migraciones también. Hay lenguas habladas por miles de personas de todas las generaciones, el español o el castellano es una de ellas, o el maya yucateco, donde dependiendo de la comunidad, eso sí, dependiendo de la comunidad, hay hablantes de esta lengua de distintas edades, etcétera. Entonces tenemos lenguas así, y también tenemos lenguas habladas por muy pocas personas, por menos de 10 personas de la tercera edad. Por ejemplo, el texistepec en el estado de Veracruz y el ayapaneco son dos casos muy conocidos, que son lenguas donde pues simplemente solamente son habladas por personas de la tercera edad. Entonces, este es un primer panorama de la diversidad, es decir, podemos verla de distintos tipos de forma, desde territorial, espacio territorial, o lo podemos ver más en cuanto a las relaciones entre lenguas y sociales, y relaciones sociales y cómo interactúan esas, y vemos que tenemos distintos elementos dentro de lo que consideramos diversidad. Cuando hablamos más específicamente de las personas, porque la diversidad, cuando hablamos de lenguas, puede ser un concepto abstracto hasta cierto punto, pero lo que le da vida a una lengua pues son los hablantes, las personas, los usuarios, los dueños de las lenguas. Entonces aquí también tenemos situaciones muy interesantes que son parte de esa diversidad. Tenemos bilingüismo lengua indígena en español, que es el más común. De hecho, el último censo del 2020 nos hace ver que hay un gran porcentaje de bilingüismo en lengua indígena español. Hay bilingüismo entre lenguas indígenas, eso también existe. En bilingüismos, por ejemplo, les doy el caso de Tzotzil-Tzeltal, en esa área de Chiapas, donde muchas de esas comunidades son bilingües, o muchos de esos individuos que viven en esas comunidades son bilingües. Eso también existe, hay bilingüismo entre lenguas indígenas, dejando afuera el español. Tenemos bilingüismo entre lengua de migración y español, obviamente. Por ejemplo, el romaní, vuelvo a tomar el caso del romaní en Veracruz, donde pues casi todos son bilingües en español y en romaní, siguen hablando romaní en su comunidad. Entonces, también tenemos esa migración, ese tipo de bilingüismo, ¿no? Que tampoco muchas veces no lo tomamos en cuenta, no lo vemos. Por ejemplo, los menonitas, muchos de ellos hablan español y Plodesh también. Tenemos plurilingüismo, es decir, más de 2 lenguas en contacto y individuos que hablan más de 2 lenguas o comunidades que hablan más de 2 lenguas. Tenemos el náhuatl del Golfo, Popoluca de la Sierra y el español, obviamente, en Veracruz, por el área Sierra Popoluca de Texitepec, donde hay comunidades y hay individuos que pueden hablar estas 3 lenguas de alguna forma. Entonces, tenemos varios casos de plurilingüismo. De hecho, en el país es nada más un ejemplo para darles un ejemplo. Tenemos igual pluridialectismo del español, es decir, hablamos de español, pero el español no es un español. En México se hablan distintos españoles, distintas variantes de español, y hay individuos que hablan más de una variante de español. Hay comunidades que hablan distintas variantes de español que el español regional, digamos, por ejemplo, o hasta el español mexicano, que es un poco difícil decir que es un español mexicano, pero tenemos entonces también eso existe. Por ejemplo, de hecho hay muchas comunidades indígenas que son bilingües en lengua indígena y el español que hablan no es el español mexicano o estándar que podemos pensar, sino es un español bastante local, es un español bastante localizado, muy local, que también es parte de la diversidad. Son españoles que tuvieron su propia historia y que también los hablantes de lenguas indígenas son sus españoles, también, digamos, de alguna forma, son parte de su repertorio lingüístico y son parte de su historia. Entonces, no podemos dejar por alto todo este tipo de situaciones. Entonces, ese es como otro segundo aspecto de la diversidad lingüística. Ahora entrando a las políticas lingüísticas, hasta hace poco teníamos una política lingüística en México que muchos conocían o tal vez no, pero bueno, en general México no tiene una lengua oficial de jure, es decir, jurídica, que diga que la lengua del Estado mexicano es español. Eso no está en la Constitución, pero sí de facto, y eso creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, que a estudiar, ir al hospital, hacer tu vida, el español sigue siendo una lengua de facto oficial, aunque no sea jurídicamente. El español, las lenguas indígenas nacionales son lenguas nacionales, de acuerdo, o sea, tienen la misma validez, de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces,
en teoría, de jure, jurídicamente, el español y todas las lenguas indígenas tienen la misma validez. Vemos que de facto no es el caso. Ahora, la cuestión que nos preguntamos, ¿qué pasa con las lenguas de migración? Obviamente las lenguas de migración no tienen un estatuto dentro de México y el estatus que tiene son lenguas extranjeras. Y es un poco raro porque no son lenguas extranjeras, es decir, sin importar qué tan reciente la migración sea, son consideradas como lenguas extranjeras, lo que los hace perder o tener cualquier derecho lingüístico a los hablantes. Y esos hablantes son ciudadanos mexicanos que han estado asentados desde por lo menos 2 o 3 generaciones dentro del territorio nacional, es decir, seguimos con la violación sistemática de derechos lingüísticos de personas que no entran dentro de este cuadro, digamos, de español y lenguas indígenas. Es decir, tenemos una serie de políticas lingüísticas que tienen vacíos o tienen puntos ciegos y que no hemos podido salir de esa zona. Cuando vemos últimamente o a partir del año pasado empezaron a haber algunas pues intentos de hacer cambios constitucionales. Eso está todavía en proceso y yo creo que a lo mejor este año van a venir los cambios constitucionales. Hay distintas propuestas con relación al cambio de la Constitución para incluir las lenguas indígenas dentro de la Constitución, reconocer las lenguas nacionales y el español, lenguas indígenas, como lenguas nacionales que tengan la misma validez. Esto ya está en la Ley General de Derechos Lingüísticos, pero no estaba en la Constitución necesariamente, entonces lo que quieren es pasar este apartado dentro de la Constitución. Volvemos a ver que no se menciona ninguna de las otras lenguas, más que las lenguas indígenas y el español. Las demás pues seguirían estando fuera, no serían sujetos de derechos sus hablantes. Tenemos otras propuestas ahí, como es un poco esta propuesta de las lenguas nacionales, pero numerarlas, es decir, tenemos 68 lenguas indígenas y el español. Y pues bueno, se habla de política lingüística multilingüe, igualdad. Esta es como otra propuesta sobre la modificación de la Constitución. Esta segunda propuesta es muchísimo más peligrosa y creo que no va a pasar porque hay problemáticas, es decir, que son 68 lenguas, como yo decía, tenemos múltiples casos y numerar las lenguas y simplemente darles derecho a un número de lenguas específico puede traer consecuencias si alguno de los individuos de las comunidades salen de esa numeración. Entonces, ahí es un área que muchos lingüistas, creo que muchas personas de comunidades han mencionado, y creo que esta segunda parte no es probable que se quede en la cambio constitucional, porque es bastante problemático hacerlo de esta forma, enumerar. Inmediatamente dejaría de facto muchas personas fuera como sujetos de derecho y lo que contribuiría realmente a problemáticas en el futuro, sobre todo con miras al Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces, bueno, esto es como un panorama. Yo lo que quería simplemente en esta plática hablar un poco de diversidad desde otro punto, considerando las lenguas indígenas, pero más allá y sobre todo las diferentes situaciones que se encuentran dentro de un territorio específico y que no son tan fáciles de saber y de conocer y que nos permite pensar más allá. Lo primero, yo creo que lo que salta a la vista es que la diversidad lingüística y cultural en México no es una masa homogénea o un monolito, sino es un mosaico complejo de partes de distinta naturaleza, superpuestas las unas a las otras en un espacio sociohistórico geográfico determinado. Es decir, no podemos hablar de diversidad en lo abstracto, pensar como que es una pieza gigantesca de muchas pequeñas piezas, y por ende, si vemos una de esas pequeñas piezas, sabemos cómo funciona todo lo demás, porque simplemente es una muestra de la generalidad. Sino por el contrario, lo que yo digo es que es un mosaico bastante complejo y hay muchas cosas que se superponen. Como yo decía, dónde empieza una lengua y dónde termina otra, dónde un hablante es bilingüe y se vuelve plurilingüe, dónde es una lengua de migración y es lengua mexicana, donde una lengua es hablada y después puede ser de señas, como en el caso de la lengua maya. Todas esas situaciones de fronteras que no son muy claras, realmente nos hace pensar de que la diversidad lingüística va más allá de simplemente enumerar las lenguas y decir cuántas lenguas hay, o de identificar, decir esta lengua aquí, esta lengua allá y esta lengua allá, sino realmente si queremos salir de esta problemática de violación de derechos humanos y lingüísticos, tenemos que ver más allá y verlo de una forma un poquito más holística el problema.
El problema, el enfoque territorial, ese es otro problema bastante grande, porque muchos de los derechos lingüísticos, y eso es un temor que yo tengo, algo que me inquieta por el cambio constitucional y los distintos cambios que hay en las leyes federales en cuanto a las lenguas indígenas, si es que se dan en este año y los que vienen, es la territorialización de las lenguas. ¿Por qué? Porque hay muchos, hasta el día de hoy, cómo funciona la territorialización de las lenguas, es de que en muchas comunidades donde históricamente se habla la lengua, se les da el enfoque y se les da la atención que merecen, se les da una escuela bilingüe en el caso de las que las tengan, el Estado o el sistema judicial tiene que tener un intérprete en esa lengua, etcétera. Hay ciertas situaciones que funcionan de esa forma. Sin embargo, ese enfoque territorial, es decir, si yo soy maya hablante de Yucatán, tengo mis derechos lingüísticos de alguna forma medianamente respaldados por leyes, pero el día que yo migro hacia el norte del país, y miren que hay muchos migrantes dentro del país, de un estado a otro, yo inmediatamente pierdo mis derechos lingüísticos porque ya estoy fuera de mi territorio histórico. Y ese enfoque territorial lo que ha dejado es muchas personas fuera de ser sujetos de derecho. Hay muchas comunidades zapotecas, por ejemplo, en la frontera norte, que realmente sus derechos lingüísticos siguen siendo violentados. Hay comunidades que se establecieron ya desde hace más de 30 años por distintas olas de migración, cuyos derechos lingüísticos como miembros como personas indígenas han sido violentados y siguen violentados, porque precisamente este enfoque territorial están fuera de su territorio histórico. Y eso es muy importante, y creo que si queremos realmente cambiar la situación, tenemos que ir más allá del enfoque territorial. Lo mismo en la cuestión de lenguas, hasta qué punto una lengua termina y la otra empieza, y realmente hay que tener cuidado con esto, porque, como digo, al momento que trazamos fronteras, alguien se queda dentro de la frontera y alguien se queda fuera de la frontera de facto. Y la preocupación que yo tengo es precisamente los que se queden fuera de esta frontera. Si trazamos un enfoque jurídico o de ley o constitucional que deja gente fuera de esta frontera constitucional, va a seguir habiendo problemas de violación de derechos humanos, pero en este caso, aunque tengamos el mejor sistema jurídico o mejor sistema constitucional que pueda haber en materia de derechos lingüísticos. Entonces, creo que estos son dos puntos que hay que tener en cuenta. Yo creo que también debemos de incluir las lenguas de migración en la discusión. Creo que estas lenguas son parte de la riqueza cultural y lingüística de México, que aunque muchas veces no entran dentro del debate, están ahí y han estado ahí y van a seguir estando ahí. Esto ¿por qué tenemos que resolverlo? Porque ahorita hablamos de lenguas de migración tal vez de hace 70 años o más, pero tomemos en cuenta que desde los últimos 3, 4 años hubo las caravanas de migración que vinieron de Centroamérica. Muchas de estas personas son hablantes de otras lenguas, de lenguas indígenas. Hay personas que son de Haití, que hablan creol, francés y otro tipo de lenguas, que están ya sentados en México por cuestiones de que no pueden cruzar a Estados Unidos. Y estas personas muchas veces es muy probable que se queden dentro del país. Es decir, si no resolvemos el problema o no incluimos las lenguas de migración que ya pasaron, que son migraciones un poco más antiguas, en esta discusión de derechos lingüísticos, el futuro nos va a alcanzar y vamos a tener el mismo problema dentro de 50 años con la ola de migración reciente, dado a la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, creo que es importante pensar, si no incluirlas, pero al menos pensar en este gran parte de migración del país, que también son ciudadanos del país y que tienen derechos como cualquiera de nosotros, y creo que hay un área de oportunidad bastante grande. En fin, la parte del derecho de esta área, lo que nos lleva es que a dónde vamos hacia el diseño de las lenguas indígenas. Creo que aquí es la oportunidad perfecta para revertir de forma integral y sostenible la violación sistemática de derechos lingüísticos y humanos en México, más allá de un cambio jurídico. Y yo me gusta siempre mencionar esto: un cambio jurídico no necesariamente impacta en el día a día de la persona. Los ejemplos que di, que tenemos desde hace muchos años una legislación en materia de derechos lingüísticos, y de facto sigue siendo el español la lengua del Estado. Sabemos muchos que estamos aquí en este webinar, sabemos que muchas comunidades no tienen acceso no tienen acceso a educación en su lengua, a atención médica. Ahora con el COVID se ve más claro la atención médica en su lengua materna o no, educación, acceso a la justicia, etcétera. Son cosas muy básicas
que no se han podido hacer aún teniendo un marco jurídico. Es decir, poner todo y decir que hacer un cambio constitucional va a permitir hacer eso, creo que podríamos encontrarnos en el mismo problema en que estamos hace 10 años. La problemática aquí es que si nos encontramos en esta misma situación, en los próximos 10 años, muchas de las lenguas que se hablan dentro del país van a desaparecer para entonces. Es decir, tenemos, por ejemplo, el Texistepec, Guayapaneco, es muy probable que desaparezcan en el futuro si la situación no cambia. Entonces, un cambio jurídico ayuda y da pie para hacer muchos cambios institucionales, pero no lo es todo. El decenio de las lenguas indígenas precisamente permite salir de esa trampa jurídica simplemente y incluir más actores, comunidades, académicos, organizaciones no gubernamentales, y eso se vio en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Como dije, la participación masiva de actores de la sociedad civil fue bastante grande y fue como similar a lo que fue el Acuerdo de París en cuanto a cambio climático se refiere, y creo que esa es la clave del decenio de las lenguas indígenas. Va a permitir salir de simplemente cambios jurídicos a nivel de Estado, sino una cuestión un poco más sostenible, holística o integral, en donde todos participen y todos puedan realmente aportar y puedan adueñarse de las cosas, de las, apropiarse de lo que es la diversidad o su propia diversidad, ¿no? Entonces, para mí esos son como los 3 puntos o 4 puntos que quería plantear, porque creo que es así como llegamos al decenio internacional de las lenguas indígenas, y en ese decenio se vienen varias cosas, se vienen muchas acciones, y precisamente es el momento para pensar México como país, pero también nosotros como sociedad, no necesariamente el Estado, pero simplemente nosotros como sociedad, desde la sociedad civil y desde las comunidades, qué acciones queremos para este decenio y qué vamos a hacer y qué es lo que queremos para el futuro, nuestro futuro, en el futuro de nuestras lenguas y el futuro de las lenguas de cada uno de nosotros y de las comunidades que están dentro de este territorio, en este territorio específicamente hablando de México, pero en general en el mundo, ¿no? Creo que ese es un poco los datos o la información que quería yo plantear en cuanto a la diversidad lingüística. Y pues bueno, creo que voy a dejar un poco de espacio por si hay comentarios o queremos platicar acerca de un punto específico. Bueno, gracias. Bien. Muchas gracias, doctor Jonathan. De verdad me revoqué un poco hacia mis clases en la licenciatura en algunos puntos y me reencontré también con otras dinámicas en las que la Universidad Veracruzana está inmersa en estos momentos, y sobre todo el compromiso que la universidad tiene precisamente en este decenio, que ahora nos queda más claro de qué trata este trabajo. Y precisamente escuchando la exposición del doctor Jonathan, yo me voy a permitir hacer algunos comentarios y quizás unas dudas por allí. Lo primero es el derecho a hablar y leer en su lengua que tienen las personas. Y ahí quiero comentar que la Dirección General de Bibliotecas de nuestra universidad ya cuenta con la traducción al Popoluca de toda la parte de nuestra página de la Dirección General, y que fue esa región universitaria la que impulsó, junto con la Dirección General de Bibliotecas, la traducción a esa lengua. Y estamos en este momento trabajando para la lengua zapoteco, que es una también de las lenguas más habladas aquí. Pero también quisiera mencionar que la USB va precisamente hacia ese camino, USB Coatzacoalcos va hacia ese camino de traducir nuestros letreros y demás información que tenemos en esta unidad hacia las lenguas que se hablan principalmente aquí en la región universitaria. Creo que eso es también una lucha por la inclusión para que todas y todos los hablantes de otras lenguas puedan también tener acceso a nuestros servicios, que son parte del patrimonio universitario, pero que también son parte de la responsabilidad que tenemos como sociedad. El segundo, que me pareció muy interesante, tiene que ver con esta oportunidad de que las personas hablantes de otras lenguas participen en la vida pública utilizando sus idiomas y que haya una buena gobernanza, sobre todo para la consolidación de la paz. Y allí pienso mucho en la Casa de la Chinantla que tenemos en nuestra región universitaria y en las casas de las brigadas universitarias de servicio social, donde la Universidad Veracruzana tiene programas educativos que apoyan mucho a este punto. Pero creo que en las bibliotecas, o en el caso de las USB, nos queda el trabajo también de hacer materiales para ayudar a que esta difusión sea más fuerte, y creo que esa es una tarea que podemos empezar
a reforzar nosotros desde la universidad. El otro punto de la diversidad lingüística que me pareció extraordinario, esta manera de ponerlos en contexto a todas y todos, que la diversidad lingüística no se queda con que haya una lengua indígena, sino está, por ejemplo, la lengua de señas, está, por ejemplo, esta parte de la lengua de migraciones, y en ese punto quisiera yo contextualizar que esta zona del Istmo Veracruzano, y donde la Universidad Veracruzana ha sido parte fundamental del desarrollo de toda esta región del Istmo Oaxaqueño y también del Istmo Veracruzano y Chiapaneco, creo que tenemos un compromiso fuerte con el pluridialectismo, precisamente porque hay muchas personas migrantes de Honduras, de El Salvador y demás que están asentadas aquí en esta región de Coatzacoalcos, y que ahora que escuchaba la disertación del doctor Rangel, recordé y dije, no estamos haciendo mucho, y me confieso, no estamos haciendo mucho para atender el pluridialectismo que tenemos en las variantes del español. Y creo que nosotros, como unidad de servicios bibliotecarios y de información, tenemos mucho trabajo por hacer allí en esta área. Espero que ahí mis compañeras y mis compañeros que están aquí presentes empecemos a trabajar también en esas áreas. Y el otro punto que me pareció bastante importante es esto de Tezistepec, que es un municipio que está en nuestra región universitaria y que está en riesgo de desaparecer la lengua. Y creo que precisamente en el marco del decenio del 2022 al 2032, la Universidad Veracruzana y las autoridades que vengan a este nuevo, por ejemplo, rectorado, que está por iniciar en este año, tienen un compromiso fuerte con que la universidad, o tenemos un compromiso fuerte para participar en este decenio de las lenguas indígenas. Creo que tenemos muchas oportunidades o áreas de oportunidades donde debemos de contribuir. Y por último, para dar la palabra a alguien más, quisiera preguntar, doctor Rangel, ¿dónde se habla el romaní? Me entró la duda y me confieso ignorante en el dato. Sí. Creo que por ahí, creo que está, sí, en la parte, creo que no está tan lejos de Acayucan, creo que hay una comunidad, no sé si le dicen los húngaros por allá. Gitanos. Es lo que exactamente que le llamaban tradicionalmente. Sí, creo que hay una comunidad que se llama los húngaros, de hecho, no estoy seguro, es una comunidad. Está en Rinconada, Veracruz. Rinconada, efectivamente. Es romaní, efectivamente, sí. Es una comunidad muy grande. Y Javier, habrás visto a las señoras vestidas de vestidos largos, de ojos verdes, guapas, que son las que leen las manos. Bueno, ellas se comunican en romaní. Es muy interesante leer acerca de la vida de lo que han sufrido los gitanos y cómo llegaron porque vienen de la parte asiática y se desplazaron hacia Europa, y les llaman los húngaros porque la gran mayoría venía de Hungría, pero en realidad no lo son. Uh-huh. Y desafortunadamente es un grupo étnico muy denostado, que sufrió un exterminio muy fuerte en el 1700, 1600 en España, y fueron expulsados como los judíos también. Sí, exactamente. Esa comunidad lleva asentada mucho tiempo y sus prácticas lingüísticas es bilingüismo. Hace poco se hizo una tesis en la misma universidad donde estoy. Él, una persona romaní, pero de Europa, hizo su tesis sobre el romaní de México y encontró varias cosas interesantes, muchos de ellos bilingües, y todavía se habla, tiene una vitalidad, es interesante porque a pesar de todos los problemas que tienen, es una de las lenguas que ha mantenido hasta cierto punto la cohesión social y su cuestión de identidad, y todavía lo siguen hablando, sigue habiendo transmisión de la lengua. ¿Sabes qué, Jonathan? También, yo no sé, a lo mejor corrígeme, pero si nosotros escuchamos a los andaluces, en donde hay un grupo muy fuerte, todo lo que es el flamenco es el folclore de los gitanos. Y la manera de hablar de un andaluz que se va comiendo las heces y todo eso es la influencia romaní. Claro, sí. Y aparte, bueno, en el caso de esos romanís es interesante decirlo porque no es el mismo romaní de Europa, es romaní mexicano, hay que decirlo con todas las palabras, como el plodesh no es un plodesh de Europa, ya es un plodesh mexicano, y yo creo que eso es así como decimos de las otras lenguas que pertenecen dentro de un espacio territorial
mexicano, también estas lenguas tienen su propia historia dentro del país, ¿no? Tienen ya... ¿Ese es de los menonitas? Así es. Así es. Sí, sí. Es una variante como de alemán bajo. Ok, bueno, pues creo que allí es donde tendríamos nosotros muchas áreas de oportunidad para reforzar nuestras actividades con miras a lograr la no desaparición de las lenguas. Creo que es una gran tarea que tenemos todas y todos en la Universidad Veracruzana, principalmente en esta región donde estamos nosotros y donde tenemos una variedad lingüística, una diversidad lingüística bastante amplia y sobre todo aquí en Coatzacoalcos que tenemos casi 6,000 hablantes de alguna lengua, principalmente de migraciones, como decía hace un rato. Quisiera saber si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna participación que quisieran hacer para el doctor Rangel, o con el doctor Rangel, perdón. Yo quisiera tomar la palabra, aunque ya lo hice ahora con eso de los romaní. La verdad es que quiero, Jonathan, te ofrezco disculpas de hablarte de tú. Lo hago con mucho respeto y agradecer la información tan valiosa que nos has brindado. Yo creo que todos tenemos clara la idea de que debemos de promover el uso de las lenguas maternas, su uso, su conservación, pero hoy nos has ofrecido datos que nos permiten fortalecer esta posición. Y efectivamente comparto la inquietud del maestro Javier en el caso de la lengua llamada Tezistepec del idioma. Es un municipio muy cerca. Además, es muy importante mencionar a Tezistepec porque ahí está la población San Andrés Tenochtitlán, en donde fueron encontradas las cabezas colosales de los olmecas. Es uno de los puntos más importantes. Entonces, incluso a mí me gustaría conocer un poco más de esta lengua y ver desde nuestro punto de vista, desde nuestro espacio, perdón, ayudar a que no se perdiera, ¿no? Entonces creo que, porque además está en nuestra área de influencia, la Universidad Veracruzana ha hecho mucho trabajo en esa zona de Tezistepec, en la parte de arqueología, pero me parece que la parte de antropología también es un pendiente muy grande. Entonces, pues agradecerte la información, tu participación. Muchísimas gracias. Sobre todo, aprovecho también, doctor Lamont, porque ya le platicaba al doctor Rangel sobre que nos ayude, que nos oriente un poco también en los proyectos que vienen para nosotros como región universitaria y a través de la USB Coatzacoalcos, y amablemente ha aceptado en sus tiempos libres, porque sabemos que es una persona ocupada, ayudarnos. También aquí está el maestro Carlos Romero, que también nos está participando activamente en los proyectos que estamos diseñando para la USB y todos estos compromisos. Quiero ceder la palabra a la maestra Ana Lidia Luján. Adelante, maestra. Ya, gracias. Bueno, pues yo quiero comenzar así como hablándoles un poquito de mi origen, porque creo que de ahí viene el gusto de las lenguas indígenas o de los idiomas. Me parece que por la edad que tengo, tuve muy poquito contacto con lo que es el zapoteco, hablado en el Istmo. Mi mamá es del Istmo y mi abuelita no podía porque tenía prohibido hablar el zapoteco por parte de su mamá. O sea, mi bisabuela le prohibía a mi abuelita hablar el zapoteco, por ende mi mamá tampoco lo domina, no lo habla, no conoce, y hasta allí. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando voy a la región de Juchitán, me encanta escuchar a las personas cómo hablan, no nada más la vestimenta que traen, sino cómo se comunican. Y eso es desde niña, ¿no? Entro al centro de idiomas, trabajo en el área de inglés y tengo la oportunidad de estar en la coordinación. Y una vez entrando a la coordinación, recuerdo visitar lo que es la Ubiselvas. Estaba a cargo el maestro Florentino Cruz en aquel entonces. Él me abrió las puertas para dar la plática a los jóvenes, no solo para promover lo que es el idioma inglés, que era para lo que íbamos, ¿no? Como algo obligatorio para los estudiantes,
sino también para ofertar lo que es cualquiera de las lenguas que en esa región se hablan. Y sí, me acuerdo que se hizo mucho trabajo en aquel entonces. Posteriormente, con la universidad ha crecido muchísimo. Y de repente, cuando no hay otra persona en conjunto que tenga el mismo interés, nos absorben otro tipo de actividades que de repente ya pues no tenemos un grupo de trabajo colaborativo como para decir, mira, ok, yo lo dejo, pero yo sé que tú estás a cargo y tienes un grupo también a cargo. Creo que eso me parece que sería como interesante que se lograra en conjunto, como lo acaban de mencionar, maestro Javier, y también con los centros de idiomas. Al menos aquí en el centro de idiomas tenemos oficialmente pues grupos abiertos de varios idiomas, lo que es Coatzacoalcos y Minatitlán, y a veces en Acayucan. Ahorita desconozco si en Acayucan se lograron abrir los grupos, pero ustedes hablan de una región como Texistepec. Interesantísimo escuchar que existen otras lenguas que son desconocidas para muchos, ¿no? O sea, como lo dicen ustedes, yo desconozco, soy ignorante de todas estas lenguas que acabo de escuchar, doctor Jonathan. Excelente todo lo que acaba de mencionar, y me interesa muchísimo saber si esos 5 ejes de los que hablaba, que son conocimiento, paz, derechos, etcétera, yo me voy hacia lo de derechos, ¿no? El derecho de hablarlo, el derecho de ofertarlo en una universidad pública. Se ha intentado en muchas ocasiones abrir los cursos en el centro de idiomas, al menos en esta región. Hay el maestro, hay el programa, qué bueno que existen, pero no tenemos alumnos interesados. ¿Y qué creen? A veces sí hay hasta 5 alumnos y se ha intentado abrir el curso, pero de repente no se puede abrir porque al momento de inscribirse solamente hay 1 o 2 interesados. Entonces el maestro se queda sin su grupo. Pero bueno, entonces yo creo que habría que, como lo comentaba el doctor Lamont, ¿no? Debemos todos promover, sumarnos a esta misma posición que hay a nivel nacional. Y sí me interesaría saber qué es lo que está haciendo o qué está pasando a nivel nacional para promover y para iniciar con las acciones, principalmente en las universidades públicas. Y pues muchas gracias por toda la información también. Pues contestando, lo que se va viendo es interesante la cuestión de las universidades públicas porque hay de todos sabores, eso sí hay que decirlo. Igual hay diversidad dentro de las universidades públicas y no todas tienen los mismos ejes. Hay esfuerzos, por ejemplo, de hecho en la Universidad Veracruzana hay una licenciatura, creo que es la primera completamente en lengua náhuatl, que es la primera que existe en el país de una lengua indígena. O sea, estamos en 2021, hasta este punto, hasta este momento, hay la primera licenciatura completamente en lengua indígena. Es decir, ahí ya hay un esfuerzo, creo que ya hubo intentos antes y creo que por ahí ya se habían dado. Y luego tenemos otro tipo en las universidades públicas donde tienen un departamento de lengua o un departamento, como menciona, una clase de lengua. Creo que la cuestión de la enseñanza de la lengua es un principio. Yo sí estoy de acuerdo con la cuestión de muchas universidades tienen un centro de idiomas y el centro de idiomas tiene solamente lenguas extranjeras. Creo que por ahí hay un área de oportunidad. Es decir, puedes enseñar inglés, francés, alemán, pero no tienes ni siquiera ofertado 1 o 2 lenguas. Creo que por ahí hay una cuestión. Yo siempre he dicho, hay una cosa que las universidades pueden hacer, es que todos los estudiantes, sin importar la carrera que sea, tuviéramos acceso a una materia o 2, un semestre o 2 semestres de diversidad en México. Yo creo que sería fundamental, sin importar que seas de informática, que seas de medicina, que seas de idiomas, que seas de administración, que tengas 1 o 2 semestres sobre diversidad. Y hablo de diversidad lingüística, pero también de género, diversidad de todo tipo de cosas para realmente sensibilizar. Creo que no existe eso y solamente los que estudian humanidades están más cercanos de alguna forma hacia ese espectro, pero los que hacen informática no saben que existen lenguas, los que están en medicina, los doctores se concentran en sus prácticas y no tienen. Entonces, creo que ahí hay un área de oportunidad, es decir, si quieres hacer algo a nivel nacional, exige que en todas las universidades, al menos en todo currículum, haya una materia al menos de diversidad. En los nuevos programas de la SEP, creo que ya se menciona en los de la SEP sobre todo primaria, se incluye la parte de diversidad lingüística. Eso es nuevo, que desde hace unos 5 años lo incluyeron, pero en la parte universitaria no. Creo que ahí también hay una parte universitaria que está quedando a deber, porque
hay universidades bilingües hay primarias o secundarias bilingües interculturales en ciertas comunidades, pero las universidades todavía no tienen esa capacidad, y aunque tenemos ya universidades interculturales, hay que decirlos, pero muchas de las universidades interculturales, la mayoría de las clases se da en español y simplemente se da lengua y cultura como extra o como lengua, como materia parte de la licenciatura. Entonces, creo que hay toda una parte de lo que se puede hacer todavía en cuanto a universidades públicas me refiero, y que sí vale la pena analizar la estrategia y las prioridades. Obviamente cada universidad tiene su propia prioridad y sus problemáticas, pero sí, no podemos partir, o sea, al menos algo básico que pueda tener la universidad o cualquier universidad sería de mucha ayuda, y sobre todo en la parte de derechos. Ahí yo creo que es fundamental el parte de derechos también. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo que yo siempre doy. Hay muchos organismos que dan certificaciones de lenguas extranjeras, y no tenemos organismos certificadores de lenguas indígenas. Es decir, si tú eres un estudiante de náhuatl o de maya, digamos, yo, por ejemplo, que no soy hablante nativo de maya, estudié en una academia municipal de lengua maya, pero era una academia local, pero no tenían la forma de certificar, es decir, no había forma de certificar. ¿Por qué es importante la certificación? Porque es un segundo paso. Muchos pueden decir, a mí no me importa, yo nada más quiero hablar, pero muchos otros quieren la certificación para otro tipo de cosas más profesionales, ¿no? Ser intérprete, hacer otro tipo de cosas, y eso también falta ahí un poco, las cuestiones de certificaciones, las cuestiones de acceso, los exámenes de ingreso a universidades. ¿En qué idioma se hacen los del Ceneval? Español. O sea, ¿qué hace un estudiante cuya lengua materna no es español y va a entrar a una licenciatura? Tiene que chutarse el examen de 500 preguntas en español. Imagínense, ya vienes con una desigualdad antes de entrar en la universidad, y cuando sigues en la universidad esa desigualdad continúa. La cuestión del español, quiero igual rápidamente mencionar eso, porque igual el español es una cuestión de desigualdad. En muchas universidades, sobre todo interculturales y más donde hay muchas comunidades indígenas, las clases que se dan en español no toman en cuenta las variantes de español que hablan los alumnos, y muchas veces se cree que los alumnos no saben escribir bien o no tienen problemas de aprendizaje, pero el problema es muchas veces lingüístico. Las clases, contenidos están en un español que no es el español de la comunidad. ¿Por qué no adaptar la enseñanza en ciertos puntos donde sabes que tienes variantes de español que son habladas por mucha parte de la población? ¿Por qué no adaptarlas hacia ese tipo de auditorio, ¿no? De personas? Creo que por ahí hay todo un área de oportunidades, que, hablando específicamente de las universidades públicas. Bien, muchas gracias. El doctor Carlos tenía un comentario. Es solamente precisar, no es la licenciatura en náhuatl, es una maestría. Es maestría, perdón, sí. La Universidad Veracruzana Intercultural abrió sus puertas hace un año y es en la sede Alta Montañas. Bien, si no hubiera alguna otra intervención, quisiéramos entonces agradecer a todas y todos el haber estado aquí. Creo que ha sido una plática bastante fuerte para poder repensar todas estas actividades y sobre todo estos compromisos que tenemos como miembros de una comunidad universitaria, como es el caso de la Universidad Veracruzana. Le agradecemos al doctor Rangel el que nos haya compartido este vasto conocimiento que hay sobre la diversidad lingüística, y quedamos atentos a todos aquellos proyectos en los cuales podamos colaborar, y al igual que también con los estudiantes de la maestría del Colegio de la Frontera Norte, donde sabemos que también hay una gran diversidad entre nuestros territorios y demás. Sin más, les agradecemos a todas y todos esta asistencia y buenas tardes.